Ahí puedo grabar. Pará, ¿está grabando? Ah, eso. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de dolor pelviano crónico y cistitis intersticial, que es el tema que vamos a tratar. Bueno, comencemos definiendo. Vamos a empezar de lo más general. Vamos a ir haciendo un repaso hacia lo más particular. Iniciamos con una definición básica de dolor que en el 79 la Asociación Internacional de Manejo del Dolor decidió ponerle una expresión sensorial y emocionalmente desagradable que surge de un daño tisular presente o potencial. Como general, respecto al dolor pelviano, no existe una definición globalmente aceptada y se lo define como dolor crónico o recurrente y que no tenga ninguna otra patología obvia. La Asociación Europea define el dolor pelviano crónico como un dolor percibido a las estructuras relacionadas con la pelvis sin distinción de género, y ellos lo importante es que ya dicen que al menos tiene que estar presente por 6 meses. Dentro de la epidemiología en general del dolor pelviano crónico, en Estados Unidos se tiene la tasa de un 12% en la población adulta y se han reportado mucha variabilidad entre el 15 y el 20% de las mujeres de 18 a 50 años han tenido al menos un episodio de dolor crónico pelviano, mientras que en el varón se reporta una incidencia de hasta el 8%. Este es el dato más nuevo que había reportado, que era en el Reino Unido, en el que indicaban que el 14.8% de las mujeres mayores de 25 años presentaban dolor pelviano crónico. Vamos a recordar un poquito, para poder hablar de toda la fisiopatogenia del dolor pelviano crónico, vamos a recordar un poquito su inervación de manera básica para no profundizarnos tanto, que estaría dada por el plexo hipogástrico superior, aquí arriba, el plexo sacro o hipogástrico inferior, y que está acá abajo, y lo más importante, digamos así, en cuanto al piso pelviano, el nervio pudendo, con sus 3 ramas, la rectal inferior, la perineal y la dorsal del pene, que también va a ayudar a la irrigación a nivel de la base del pene. El dolor pelviano crónico puede ser somático, visceral y neuropático en general. Tenemos que recordar que las estructuras pélvicas somáticas son los huesos, articulaciones, músculos y la piel, y estas envían aferencias hacia las neuronas de primer orden y hacen sinapsis en el asta posterior de la médula torácica, lumbar y sacra, para generar el dolor hacia las estructuras nerviosas centrales. El dolor muscular profundo tiene un carácter sordo y vago y confunde en muchas de las veces con el dolor visceral. Esto es importante recordarlo. Y el dolor visceral se origina de las aferencias que descansan sobre estructuras internas de la pelvis, y la señal dolorosa se transmite a nivel de las fibras sensitivas y motoras hacia la médula espinal. No hay que olvidarse que también una causa de este dolor es el dolor neuropático, que se da por un daño directo a nivel de los nervios periféricos por diferentes causas. Este esquema resume de una manera más compacta la fisiopatología del dolor crónico. Una de ellas es la activación de un dolor de manera persistente, genera una sensibilización de las fibras nerviosas, lo cual incrementa la actividad de estas y da un mal funcionamiento de mecanismos inhibitorios. Esto se convierte en un pequeño círculo vicioso que va a generar hipersensibilidad central, generando asimismo magnificación de los estímulos nociceptivos en el sistema nervioso central, generando alodinia e hiperalgesia. Recordemos que alodinia es aquel estímulo simple que genera dolor, y la hiperalgesia primaria es aquel estímulo doloroso que es extremadamente doloroso. Esto generaría dolor crónico. Y por otro lado, recordemos que la pelvis, como vimos recordamos un poquito ahí en la anatomía, que tiene sensibilidad cruzada dentro de sus estructuras, y tiene una sensibilidad víscero-visceral y víscero-somática, que se llama. Estos generarían puntos gatillo, generando hiperalgesia secundaria. Secundaria porque no estamos estimulando directamente al punto doloroso, sino estimularíamos, por ejemplo, hablando de víscero-somático, algún paquete muscular que generaría un dolor pelviano generalizado.
y eso llevaría pues, al dolor crónico. Haciendo una división básica, digamos, del dolor pelviano crónico, lo podemos dividir en el dolor pelviano crónico propiamente dicho, con una patología claramente definida, y el síndrome de dolor pelviano crónico, que es aquel en el que no existen pruebas de infección u otra patología local obvia que pueda explicar el dolor. Características de es importante que nosotros como urólogos, como médicos que estamos participando del examen físico, de la evaluación de los pacientes, investiguemos a profundidad de dónde puede estar la aparente causa del dolor del paciente. Evitar el diagnóstico erróneo quiere decir que no tenemos que tirar este síndrome ante la primera duda de dónde podría estar localizado. Este síndrome de dolor pelviano crónico se lo divide en región, área y por órgano, en donde el individuo lo puede estar percibiendo, como vamos a ver en un rato más a lo largo de la charla. Y afecta el ámbito cognitivo, conductual y sexual y emocional del individuo. Este dolor tiene que ser manejado sí o sí por un ambiente multidisciplinario, que son las recomendaciones que hay, es decir, fisiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, lo cual genera en el paciente un mejor manejo y se siente más protegido en todo aspecto. Bien. La guía europea nos da unas pautas a seguir, digamos, para la evaluación de estos pacientes, y lo ha dividido por ejes. Dentro del eje 1, bueno, está el dolor pelviano crónico, investigar si es un dolor, como dijimos, propiamente dicho, asociado a algo, o es un síndrome de dolor pelviano crónico, lo cual podríamos encasillarlo en urológico, ginecológico, gastrointestinal, sexológico, etc. Y dentro del tercer eje nos recomienda evaluar el lugar donde posiblemente pueda estar la causa del dolor, prostático, en la vejiga, a nivel del escroto, testículo, esto en los diferentes sistemas. Luego, las características del dolor, en dónde está ubicado, si es inguinal, uretral, rectal, donde el tiempo o sea, las características temporales, si es agudo, crónico, si es cíclico, en qué fase se genera este dolor, si es en la fase de llenado, en la fase de vaciado, otras características ya semiológicas del dolor, si es quemante, si es punzante, con qué síntomas se viene acompañado, nocturia, disfunción del flujo, urgencia, incontinencia, y también recordar que tiene aspectos psicológicos, ansiedad, depresión, etc. Nosotros nos vamos a adentrar un poquito más en la parte urológica, obviamente, así que vamos a recordar que estos están divididos, como les había dicho hace un rato, de acuerdo al aparato donde podría estar la causa del dolor. Entonces tenemos el síndrome de dolor prostático, en el cual, como dije hace un rato, no hay evidencia de infección u otra patología obvia, pero podría estar en la próstata. Por ejemplo, un paciente que hacemos un tacto y le duele la próstata, bueno, podría estar ubicado ahí en primera instancia. El síndrome de dolor vesical, de la misma manera, pero que está acompañado por síntomas adicionales, como en la fase de llenado vesical o en la frecuencia urinaria. El síndrome de dolor escrotal, aquel en el que sí podemos distinguir en el examen físico dónde podría estar ubicado, sea a nivel del escroto, en el testículo o en el epidídimo. El síndrome de dolor uretral y peniano, distinguible también de acuerdo a la sintomatología que nos refiere el paciente, podríamos distinguirlo entre uno y otro por la presencia de alteraciones al evacuar. Y el síndrome de dolor post-vasectomía, que está reportado en el 1% de este procedimiento, así que nada, hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, la guía europea nos recomienda una evaluación, un algoritmo de evaluación de los pacientes en el cual tenemos que utilizar la historia clínica, el examen físico, encarrilarlo hacia una patología específica, si no la tiene, decir que tiene un síndrome y dividirlo en los diferentes órganos específicos. Para ello, nos recomienda diferentes análisis que tenemos que hacer en el aspecto urológico, un flujo urinario, el diario miccional, cistoscopía, ultrasonido, uroflujometría.
tener una idea del estado psicológico del paciente, si tiene depresión, pérdida de función, antecedentes de enfermedades sexuales. A nivel órgano específico, bueno, indagar en el asunto ginecológico, gastrointestinal, etcétera. En lo infeccioso, obviamente tenemos que hacer un cultivo de orina, un cultivo del semen, exudado vaginal y cultivo de heces. En lo neurológico, hacer un buen examen físico, buscando problemas sensitivos. El dolor muscular, la palpación importante de los músculos del piso pélvico. Y en lo sexológico, evaluar la función eréctil, función eyaculatoria y después del orgasmo. Vamos a nombrar un par de cositas importantes en cuanto a la valoración musculoesquelética, que, como dice acá, casi nunca se menciona la parte muscular por parte nuestra dentro de la evaluación y no puede dejarse pasar por alto porque puede haber esta causa somatovisceral, que es la que conversábamos hace un momento dentro de la fisiopatología del dolor, que al activarse estos puntos gatillo miofaciales puede generar dolor pélvico crónico, generalizado, porque se vuelve muy hiperirritable la sensación del paciente, generando dolor en el interior. Y al tener mucha correlación nerviosa entre los diferentes órganos, se exacerba más. Como digo, ¿por qué el dolor miofacial tiene características o tiene correlación con la sintomatología urinaria? Hablamos de las convergencias visceroviscerales. Por ejemplo, el recto tiene conexiones nerviosas, como vimos, por medio del plexo sacro con la vejiga. Convergencias viscerosomáticas, hablamos de los puntos gatillos. Sensibilización central y segmentaria, que es la hipersensibilización de las fibras musculares ante el estímulo de fibras nerviosas, perdón, ante al estímulo de los puntos gatillos. Y la hipertonicidad de la musculatura del piso pélvico. Esto es importante porque estos puntos gatillos siendo estimulados constantemente, lo cual generaría dolor crónico. Importantísima la valoración neurológica, y dentro de la valoración neurológica no podemos dejar de hablar de esta neuropatía del pudendo. Perdón. ¿Qué es la neuropatía del pudendo? Es la compresión o atrapamiento del nervio en el canal de Alcock entre los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, como vemos acá. Generalmente puede haber un atrapamiento del nervio pudendo en el paso por detrás del ligamento sacroespinoso y obviamente en el canal de Alcock, que es la prolongación del obturador interno. Este síndrome del canal del pudendo nos puede presentar dolor perineal, incontinencia del esfínter rectal, incontinencia urinaria, impotencia, cistalgia, frecuencia, urgencia, dispareunia y dolor en la eyaculación. No tienen que estar todos de estos, obviamente, puede estar a lo mejor cualquiera de ellos aislado de diferente manera. La etiología, la más común es en los pacientes que hacen ciclismo por la compresión del nervio pélvico, como se ve en la imagen, el traumatismo pelviano, la tracción de la pelvis en cirugía pelviana, fijación sacroespinoso y puede ser idiopática. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Tenemos que realizar una buena anamnesis, como habíamos conversado, hacer un muy buen examen físico buscando la asimetría de sensibilidad. Recordar la sensibilidad del pudendo, que está más o menos de este nivel, y esta prueba es fundamental, que es el Skin Rolling Test, como está explicado en la imagen, y excluir otro diagnóstico. Esta de acá tiene criterios, han aprobado criterios, son los criterios de Nantes, que se dice que tiene que tener dos criterios mayores y un criterio, o dos criterios mayores o un criterio mayor y al menos dos menores. De los criterios mayores, que haya el área dolorosa a nivel de cualquiera de las ramas terminales del pudendo, sea en el rectal inferior, en el perineal o en el dorsal del clítoris o del pene, el signo de Tinel positivo, reproducción del dolor al comprimir el tronco del pudendo y buena respuesta a la infiltración perineural, que ahora eso vamos a ver en un momento. Y los criterios menores, sensación de dolor neuropático, el adoptar posturas antiálgicas, existe también un factor desencadenante, parto, traumatismo, cirugía perineal y la ausencia de otra causa que explique el dolor. El tratamiento
está dividido en dos partes. El uno son un tratamiento con medidas conservadoras en cuanto a la protección perineal con un acolchado, suspender las actividades que produzcan dolor, la dieta, vitamina D, antioxidantes y omega 3 no están comprobadas, y medicamentos analgésicos y el uso de la amitriptilina. Este es un esquema básico, digamos así, que todos deberíamos seguir para el manejo de los dolores crónicos. El uso de la amitriptilina como un antidepresivo tricíclico, el uso de la gabapentina o pregabalina. Luego podríamos utilizar ahora, se está utilizando bastante, los inhibidores de la recaptación de serotonina, lidocaína local, que esto generalmente se puede utilizar en parches o geles. El uso después, podríamos escalar al uso del tramadol o los diferentes opioides. Y en cuarto lugar, acá nombran al cannabis, a la metadona, la motrigina, topiramato y el ácido valproico. Este es otro tratamiento, digamos así, para esta neuropatía del pudendo, que es la infiltración de este nervio en su paso cercano por la espina isquiática. Hacemos un tacto y infiltramos inmediatamente por debajo de este, que es por donde pasa el nervio pudendo para luego introducirse en el canal de Alco. Y acá está explicado en el hombre, en el cual también se puede hacer la misma infiltración por medio de un tacto rectal. Buscamos la espina isquiática y realizamos la infiltración a ese nivel. Está escrito también el tratamiento quirúrgico de la liberación o descompresión del nervio pudendo. Puede hacerse por vía convencional, transglútea, transperineal o transisquiorrectal. Y se está utilizando mucho, sobre todo en Europa, la descompresión del pudendo por vía laparoscópica, que tiene mucha tasa de éxito. Vamos a introducirnos ahora sí en el asunto también que estaba en parte de esta charla, que es en la vejiga. Este esquema resume también de manera fundamental la fisiopatología del daño en la vejiga, en el cual un trauma, una infección, alergias, genera un daño a nivel de la vejiga, lo cual lleva a inflamación, expresión de citoquinas, y asimismo esto lleva a espasmos de isquemia, tanto del piso pélvico como del cuello de la vejiga, lo cual ya genera un dolor crónico en constante estimulación, generando en el paciente estrés, depresión, un estado psicológico, y esto se convierte en un círculo vicioso en el cual la misma inflamación neurogénica genera más inflamación, más expresión de citoquinas, los mismos espasmos, la misma isquemia genera hipoxia, que genera más inflamación, y esto, como dije, se convierte en un círculo vicioso, llevando a una neuropatía, alodinia o hiperalgesia, y hablamos nuevamente del dolor crónico. Vamos a conversar sobre la cistitis intersticial y el síndrome doloroso vesical, que era como lo habíamos dividido hace un rato, según este esquema que les presenté. ¿Qué es la cistitis intersticial? En el año 2004, la International Continence Society, junto con la Sociedad Internacional de Urología y la OMS, incluyeron a la cistitis intersticial dentro del síndrome doloroso vesical. Y este síndrome doloroso vesical lo definieron como el dolor suprapúbico relacionado con el llenado vesical, acompañado de otros síntomas como poliaquiuria y nocturia, en ausencia de infecciones comprobadas u otras patologías obvias. Esta sociedad, la International Continence Society, se reserva el término de cistitis intersticial cuando existen hallazgos cistoscópicos o histológicos típicos, que en un rato los vamos a ir describiendo. Es una condición molesta, dolorosa, mayor de 6 meses de duración, y es importante que los síntomas persistan durante la noche, afectando el sueño con un severo impacto psicosocial. Se dice que la cistitis intersticial, cuando nosotros pensamos este diagnóstico, sí o sí debería cumplir este acápite de persistir durante la noche. Si no es así, podríamos estar pensando en otra patología. Dentro de la epidemiología, hay muy pocos registros. Sin embargo, en Estados Unidos se reporta algo bastante variable, que va desde 52 a 500 por 100,000 mujeres, en comparación con hombres de 8 a 41 por 100,000 hombres, teniendo una relación de 5 a 1. El 25% de las mujeres menores a 30 años pueden llegar a presentar este síndrome doloroso vesical. Este
estudio irlandés es algo novedoso, algo que nos va a llamar la atención. Ellos utilizaron, por medio de búsqueda de tendencias de Google Trends, el comportamiento de búsqueda de cistitis intersticial y síndrome doloroso vesical de 2005 a 2015, registrando la actividad de búsqueda de la gente. Vieron que hay un aumento significativo importante en la búsqueda en Internet por parte de la población en general sobre estas patologías. Hicieron una medición a nivel de cada país, viendo que en Estados Unidos, después Canadá, el Reino Unido, tenían mayor cantidad de búsqueda de estas patologías. Asimismo, hicieron un top 5 de ciudades de Estados Unidos y vieron que lo que más buscaba la gente era cistitis intersticial, síntomas de la cistitis intersticial y dieta en la cistitis intersticial. ¿Qué hay que sacar como conclusión de este estudio que les decía que es algo importante? Que la tendencia de que estos pacientes busquen autoayuda viene aumentando. Es decir, esta patología existió hace mucho tiempo y como van ampliándose los diagnósticos, va haciéndose más inclusivo, van apareciendo más de estos pacientes. Y nosotros como urólogos seguramente vayamos a empezar a tener más pacientes que ya tienen esta patología, pero que por ahí están subdiagnosticados. La fisiopatología de la cistitis intersticial, vamos a recordar un poquito en cuanto a histología. El urotelio es un epitelio de transición y la capa tiene una capa protectora, este epitelio, de glucosaminoglicanos. En la cistitis intersticial se dice que podría haber una pérdida de esta capa de glucosaminoglicanos, permitiendo la entrada de componentes de orina a nivel de las estructuras, llegando a activación de la fibra C, de los mastocitos y liberación de diferentes factores inflamatorios como la histamina. Esto genera contracción a nivel del músculo liso, inflamación neurogénica, hipersensibilidad, lo cual se traduce en urgencia y frecuencia urinarias, y además dolor pélvico crónico con el exceso de estímulo. Acá está un gráfico en el cual, como digo, perdimos la capa de glucosaminoglicanos, la orina genera un daño a nivel de la capa del urotelio, generando la contractura y el daño muscular. Es importante nombrar a los mastocitos que se activan por citoquinas proinflamatorias, patógenos virales, bacterianos y acetilcolina. Liberan mediadores proinflamatorios como la histamina, el factor de crecimiento endotelial, proteasas, interleuquinas, prostaglandinas. Y es importante recordar que este factor de crecimiento endotelial, asimismo con las interleuquinas, están presentes en la orina de los pacientes, tanto en la pared de la vejiga como en la orina de los pacientes con cistitis intersticial. Esto podría explicar las hemorragias de neovascularización que tienen estos pacientes. Se dice que tiene un componente autoinmune porque tiene mucha relación con diferentes enfermedades de este tipo, artritis reumatoide, el lupus eritematoso o el síndrome de Sjögren. Lo caracterizan o lo relacionan mucho con este último porque tiene una particularidad con los receptores M3. Estos están presentes en las glándulas salivales y lacrimales, y estos receptores M3 están también en el músculo detrusor, actuando en la contractilidad de la vejiga. Entonces, la cistitis intersticial puede aplicar autoinmunidad hacia este receptor y obviamente causar los daños que iremos conversando. Otro factor que puede estar metido, digamos, en la fisiopatología de esta enfermedad es el factor de crecimiento nervioso, que también se encuentra presente en la pared de la vejiga y en la orina de estos pacientes. Este factor genera hipersensibilidad neuronal y se encuentran activados, obviamente, por los mismos mastocitos. Este esquema igual es un resumen para recordar que todos los desórdenes autoinmunes, disfunciones del piso pélvico, cistitis bacteriana, inflamación neurogénica, traumatismos, etcétera, genera a nivel de la vejiga un daño del epitelio, se meten en el espesor del epitelio, en el espesor de la pared vesical, los componentes o constituyentes de la orina, lo cual genera la expresión de los mastocitos y su activación con histamina, y haciendo un daño vesical que también esto se vuelve a activar, o sea, hace un círculo vicioso y generará dolor crónico y neuropático.
¿Cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Vamos a hacer una evaluación con una ecografía con residuo postmiccional, cistoscopía, más PAP, anamnesis de examen físico, un laboratorio, un urocultivo, urodinamia, el test de sensibilidad al potasio, que ahora conversamos en un ratito, y los cuestionarios de la calidad de vida. Dentro de la evaluación del paciente, tenemos que hacer un buen análisis semiológico de ellos, viendo las características del dolor, el inicio, si hubo un factor desencadenante, cómo se presenta el dolor, en qué momento es, si es en el llenado, es en el vaciado, es una aparición tardía, qué síntomas asociados tiene, urinarios, ginecológicos, sexuales, etcétera. Los síntomas psicológicos son fundamentales para después incluir un manejo multidisciplinario. El examen físico es fundamental en estos pacientes, en el cual debemos hacer una muy buena exploración de las áreas sensibles e incluir un examen neurológico y musculoesquelético muy detallado, y los cuestionarios de la calidad de vida que nos van a dar una idea, estos son 2 ejemplos, de, de cómo está nuestro paciente en la primera evaluación. Debemos hacer un cultivo de orina para excluir infecciones de tracto urinario. Recordar nada más como dato que si tenemos piuria estéril, deberíamos hacer un cultivo para el bacilo de la tuberculosis. Citología urinaria, importante para descartar riesgo de malignidad urotelial, si estamos con la duda ante ese diagnóstico diferencial. Importantísimo hacer la cistoscopía, en la cual es importante tener en cuenta lo siguiente. Están descritas en la cistitis intersticial lesiones como las glomerulaciones y las lesiones o úlceras de Hanner. La International Continence Society recomienda la cistoscopía para poder clasificar sea en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, en la que haya una mucosa vesical normal. Tipo 2, glomerulaciones de la mucosa. Y tipo 3, las lesiones de Hanner, con o sin glomerulaciones. Este comité de expertos que se reúne cada tanto en Japón, son expertos que se dedican realmente solo a estudiar cistitis intersticial, caracterizaron o le dieron unas características especiales a las lesiones de Hanner como para tenerlas en cuenta si están siempre presentes o no. Lo cual vieron que no. Es muy irregular el hecho de que aparezcan estas. De hecho, es muy bajo el porcentaje de pacientes con cistitis intersticial que tienen las lesiones o úlceras de Hanner, yendo desde un 28% hasta un 57% de los pacientes en estas series que ellos revisaron. Algo importante y característico que vale la pena nombrar de este estudio, me pareció el hecho de que las lesiones estas aparecen mucho más en la gente que es más grande. Y en los que son más jóvenes no están presentes. Y algo importante, que estas lesiones disminuyen considerablemente la capacidad de la vejiga. Acá está un ejemplo de la lesión de Hanner. Al hacer la hidrodistensión, vamos a generar un sangrado en copo de nieve, que esto también son signos, todos estos que estamos nombrando son signos de que estamos ante una paciente con cistitis intersticial, y esto es cómo queda la mucosa después de haber hecho la hidrodistensión. Podemos tener este tipo de alteraciones, si bien aquí esta paciente tiene glomerulaciones, tiene estas grietas que se forman en la mucosa con hidrodistensión, pero no son úlceras de Hanner. Entonces tenemos que tener en cuenta de diferenciar bien una lesión de estas ante estas grietas para dar un mejor tratamiento. La hidrodistensión es fundamental hacerla con el cistoscopio rígido con 80 centímetros de agua y compresión uretral para evitar fugas. 80 centímetros de agua se refiere a que el paciente, la sínfisis del pubis, perdón, del paciente, tiene que tener una distancia de 80 centímetros ante el suero que estamos instilando. Dice esto que tenemos que hacer un llenado, una capacidad máxima que se da cuando a 80 centímetros de agua deja de gotear fluido en la cámara de goteo. Se dice que los pacientes que tengan más de 800 mililitros de capacidad vesical tendrán mejor pronóstico en cuanto a los tratamientos y en cuanto a la llevadez de esta enfermedad. Registramos la capacidad vesical y en un nuevo examen con el 20 o 50% de esta,
hacemos una nueva revisión cistoscópica. Se deben tomar lesiones, biopsias de las lesiones, mínimo de 3, que tiene que estar incluido el detrusor. Las biopsias tienen que ser después de la hidrodistensión, obviamente, porque si llegamos a hacerlas antes, después generamos la hidrodistensión y podemos perforar la vejiga. Y no tiene un hallazgo patognomónico en cuanto a su anatomía patológica, por lo cual se consideran positivos si tenemos infiltrados inflamatorios, si tenemos tejido de granulación, tenemos mastocitosis en el detrusor o fibrosis. La utilización de imágenes y urodinamia solo cuando estamos considerando otras patologías. Y hablábamos de la prueba de sensibilidad al potasio, que es el test de Parson, en el cual nosotros instilamos potasio a la vejiga, lo cual generaría que al no tener la capa de glucosaminoglicanos, que es muy irritativo, se mete en la vejiga, en las paredes de la vejiga y genere mucho dolor. Al mismo tiempo, nosotros metemos solución fisiológica en la vejiga y esto calmaría el dolor. Sin embargo, tiene poca sensibilidad y especificidad, por eso es que ahora últimamente ha venido entrando en desuso. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la cistitis intersticial? Disminuir la permeabilidad de la capa de glucosaminoglicanos del urotelio, disminuir la filtración de las toxinas hacia el intersticio de la mucosa, evitar o disminuir la activación de los mastocitos para que no genere una respuesta inmune, disminuir la respuesta inflamatoria generalizada en la vejiga, disminuir el daño ante la presencia de histaminas, citoquinas, y disminuir los agentes inflamatorios y sensibilizadores que están produciendo el dolor. El tratamiento lo podemos dividir tanto en un tratamiento conservador, farmacológico, kinésico, intravesical y quirúrgico. El tratamiento está destinado, esto tenemos que tener en cuenta, que el tratamiento es para mejorar la calidad de vida del paciente. Debe ser de manera gradual, comenzando por el más conservador. Dentro de las medidas conservadoras tenemos el cambio de los estilos de vida, el alimento, evitar los cítricos, los tomates, vinagres, comidas ricas en ácido, evitar las comidas picantes, lo que siempre les decimos a los pacientes, evitar las comidas ricas en potasio, evitar la banana, evitar las gaseosas, el café y el alcohol. Dentro de la terapia oral se utilizan todos estos fármacos, se han descrito el uso de estos, pero los que más se utilizan son estos 3. El pentosan polisulfato sódico, que acá en Argentina se conoce como el mirón, se puede dar 100 miligramos 3 veces al día. Se dice que reemplaza la capa de los glucosaminoglicanos, pero puede tardar hasta 6 meses en ejercer un efecto sobre la sintomatología. Es un medicamento bastante caro, así que eso también es un pero para el tratamiento con este. La amitriptilina, que es el más utilizado, que al ser un antidepresivo bloquea los receptores de acetilcolina e inhibe también la recaptación de serotonina y noradrenalina, bloqueando los receptores H1, evitando la expresión de la histamina, a dosis de 10 a 100 miligramos día. Y la gabapentina y la pregabalina, que son para el dolor neuropático muy utilizadas y bastante efectivas en algunos pacientes. Esa ya la conocemos, que podemos utilizar 300 miligramos 3 veces al día, evitar que, esta medicación tiene bastantes efectos adversos, como náusea, sequedad y constipación. Importante la kinesioterapia. Como habíamos dicho, es importante el manejo multimodal en esta patología. La neuromodulación del nervio tibial posterior es una técnica que cada vez se va utilizando más. ¿Por qué? Porque comparte este nervio, más bien dicho, este nervio es rama del plexo sacro, lo cual si genera una neuromodulación a partir de este nervio, generaría mejoría en cuanto al dolor y mejoría en cuanto a la sensibilidad a nivel del plexo sacro. La terapia intravesical se utiliza también en muchos casos. Todos estos agentes se pueden utilizar. El dimetilsulfóxido es el que se utilizaba hace mucho tiempo y tenía algunos resultados positivos. Sin embargo, es bastante mal tolerado por los pacientes. Y el que más se utiliza actualmente es el ácido hialurónico, el que debemos hacer instilaciones semanales de 40 miligramos por 4 semanas y luego mensual por 12 meses. El tratamiento intervencionista. Dentro del diagnóstico ya hacemos la hidrodistensión vesical, lo cual
Es también un tratamiento intervencionista porque lesiona las terminales nerviosas aferentes de la mucosa, disminuyendo el dolor a nivel de la vejiga. Habíamos dicho esto de que teníamos que saber distinguir las lesiones de Hanner o las úlceras de Hanner. ¿Por qué? Porque uno de los tratamientos es hacer la RTU o láser de estas lesiones. Si son grietas, no deberíamos hacer RTU de esas grietas. Un tratamiento que viene también aumentando o sea, que está siendo muy bien llevado por los pacientes, es la cámara hiperbárica. Esta cámara hiperbárica tiene que ser realizada siempre después de hidrodistensión de la vejiga. La terapia es 60 minutos por día, por 5 días a la semana, durante 2 a 4 semanas. Este tratamiento intervencionista se viene también insertando dentro del manejo, que es el uso de corticoides. Este estudio que hicieron hace poquito, fue este año que lo presentaron, pero es un estudio retrospectivo, que vieron el uso de la triamcinolona en la instilación vesical de estas lesiones. Hicieron una revisión de 35 pacientes, más mujeres que hombres, instilaron triamcinolona 0,5 mililitros o 40 miligramos por mililitro en hasta 20 lugares o en hasta 20 lesiones. Vieron que a las 4 semanas el 74.3% tenían mejoría en cuanto a los síntomas, en cuanto a la frecuencia, la urgencia y el dolor. Al año, el 42% de los que fueron intervenidos tenían todavía un periodo de remisión latente, no presentaron sintomatología. Y a 2 años, apenas 5 pacientes mantenían su eficacia. Es decir, este tratamiento podríamos utilizarlo, pero siempre y cuando tengamos lesiones tipo 2 y tipo 3. El tratamiento también que utilizan es la inyección con toxina botulínica. El Botox, como sabemos, inhibe la expresión de la acetilcolina en las fibras musculares y las fibras musculares y las fibras nerviosas. Pero, o sea, y por esto, bueno, generaría, ¿no es cierto?, que el músculo no se contraiga y esto ayuda al manejo del dolor. Sin embargo, la toxina botulínica no solo actúa sobre la acetilcolina, sino también va a inhibir la expresión de neurotransmisores como la sustancia P, glutamato y demás, que generan dolor a nivel de la fibra nerviosa. Entonces, este tratamiento se ha utilizado cada vez más en los últimos tiempos en los pacientes que son refractarios a las terapias anteriores. Este metaanálisis que este grupo italiano hizo el año pasado, en el cual vieron 2 ensayos, tuvieron 459 pacientes, de lo cual 419 fueron mujeres, vieron, utilizando, como grupos de control, solución salina, BCG, el pentosan polisulfato sódico, vieron que había una mejoría significativa en cuanto al dolor y a la frecuencia. Sin embargo, en este estudio vieron que no tiene mejoría o no tiene mejoría significativa en cuanto a la nocturia y a la capacidad funcional de la vejiga. Otro tratamiento que podemos utilizar es la neuromodulación sacra, que esta es bastante efectiva porque va directo al nervio, pero como dije, es cuando otros tratamientos hayan fallado. Y algo que viene aumentando algo en los tratamientos clínicos es el uso de la ciclosporina. Tratamiento inmunosupresor, recordamos que hablamos de los receptores M3 y tiene mucha correlación con otras enfermedades autoinmunes. El tratamiento quirúrgico que se ofrece a estos pacientes muy rara vez, muy rara vez, es las cistectomías supratrigonal, subtrigonal y radical con extirpación de la uretra. Revisemos qué nos dicen las guías como para el manejo de estos pacientes. Si bien nosotros hemos llegado a nuestro diagnóstico presuntivo o de cistitis intersticial, la guía americana nos dice que debemos seguir lineamientos de tratamiento. Dentro de primera línea, el uso de medidas básicas como la educación del paciente, el cuidado, la alimentación, etc. En segunda línea es el uso ya de medicamentos por vía oral, la amitriptilina, como habíamos hablado, en primer lugar, la cimetidina, la terapia intravesical, como habíamos hablado nosotros, asimismo. En tercera línea
tenemos que hacer la cistoscopía, la hidrodistensión y la resección de las lesiones de Hanner. En cuarta línea, podríamos utilizar ya el uso del Botox o de los corticoides, como habíamos dicho. En quinta línea, bueno, ya manejo con ciclosporina hablaríamos de componentes de autoinmune, y el último tratamiento sería la cistectomía. Hay estudios incluso que dicen que la misma cistectomía, ha habido pacientes que siguen con dolor a pesar de haberse hecho una cistectomía. La guía europea prácticamente nos dice lo mismo, habla del uso de la amitriptilina como una recomendación fuerte, manejo multimodal, que eso es fundamental, no podemos manejarlo solo nosotros al paciente, como habíamos hablado durante toda la charla. La recomendación fuerte también al uso de la toxina botulínica, pero siempre y cuando otros tratamientos de instilación vesical hayan fallado, y ofrecer la resección o coagulación de las lesiones solo en pacientes que tengan tipo 3, es decir, que estén presentes las lesiones de Hanner. Mensajes para llevarnos a casa. Hay que recordar que esta es una patología multicausal y muy compleja, que ha venido en aumento en los últimos años. Aumento en su diagnóstico, siempre estuvo. Debemos realizar un buen examen físico a todos los pacientes. El manejo debe ser multidisciplinario, como lo vine diciendo durante toda la charla. Y el tratamiento debe ser progresivo, desde el más conservador hasta el más invasivo. Y lo más importante que me parece que hay que decirles a los pacientes que no hay cura de esta enfermedad. Todo va a ir dirigido a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, no mucho más que eso. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Muy buena, Jorgito, muy interesante. Yo quiero aprovechar que están Mati y Ersi para preguntarles. Lo que me llamó la atención fue lo de la cámara hiperbárica, nunca lo había escuchado. Si alguna vez tuvieron alguna experiencia o algo. Una paciente tuve con cámara hiperbárica. A mí me llamó la atención que dijo que no sé si siguen grabando esto, chicos, Sí, Mati. o quieren parar el grabado, eso digo. No sé, como quieran ustedes. Bueno, una sola paciente que hizo cámara hiperbárica por esto, que yo me acuerde, y la verdad que no tuvo muy buena respuesta. Jorge dijo que va en aumento. La verdad que no tenemos experiencia nosotros en el servicio con cámara hiperbárica, una sola paciente que tenía mucha plata y quiso probar, pero no, la verdad que no tenemos experiencia. Y dentro del medio no sé si se usa mucho, ¿eh? La verdad que no sé si se usa mucho. Uh-huh. Y la descompresión del nervio pudendo, Mati, porque vos haces mucho Sí. de infiltrarlos y eso. Sí, claro, sí. Eso está bueno. Todo ese tipo de tratamiento, ¿vieron? Tiene una tasa de éxito de alrededor del 50%. Entonces, a lo que nosotros siempre nos costó mucho es someter al paciente a una cirugía dos cosas. Uno, someter a un paciente a una cirugía descompresiva nerviosa. Ahora está más de moda, se usa mucho en Francia la laparoscópica, la liberación del pudendo en forma laparoscópica. Pero tiene dos cosas. Primero, someter a un paciente a una cirugía descompresiva con una tasa de éxito de alrededor del 50%. Y segundo, el principio pasa un poco como la uretra fija, ¿viste? Nosotros tenemos un nervio comprimido, lo vamos a liberar. Pero ¿quién me asegura que la cicatrización de la zona liberada después no me va a comprimir nuevamente el nervio? Por eso no somos nosotros muy amigos de la descompresión quirúrgica. Por ahí los dolores pelvianos, no la cistitis intersticial, pero para los dolores pelvianos, ahí pondría dentro del mismo nivel, la neuromodulación sacra con la termoablación, que sería el paso siguiente que hacemos nosotros a los pacientes que le hacemos bloqueo periférico y no tienen buenos resultados, ¿no? Entonces nosotros el paciente, toda la seguidilla de tratamiento que dijo Jorgito es espectacular, es excelente, es la que nosotros hacemos, y el paso siguiente, si lo bloqueamos y el paciente no mejora, lo mandamos a los neurocirujanos para que le hagan una termoablación de las raíces sacras. Avisándole que puede ser que necesite más de un tratamiento de termoablación, y lo segundo es que va a cambiar un dolor pelviano por un adormecimiento. No es que la termoablación es gratuita. La termoablación, al quemar un nervio, lo que te produce es como un hormigueo tenue, leve, que la verdad que los pacientes que tenemos
lo toleran, están contentos, los que anduvieron bien están contentos con eso, y avisarles que va a cambiar un dolor pelviano por un hormigueo así profundo que lo produce la termoablación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que es un tema que vemos mucho. No, y algo espectacular que lo dijo Jorgito es, ustedes vieron, esta es una enfermedad que se describió en 1870, 90, algo así. Y vieron que desde el 2005 al 2015 cómo fue creciendo la búsqueda en Google. No es que hay más, sino que antes no se conocía, le echábamos la culpa a todo, y estoy seguro que si te agarramos 100 prostatitis crónicas, más de la mitad es un pudendo que no está diagnosticado, o es una hipercontractilidad de los músculos del piso de la pelvis, o es algo así. El problema es que, como dijo bien Jorge, está subdiagnosticada, ¿no? Y otro tema que me gustaría hacer con todos y cada uno de ustedes es darle más bola, y lo podemos hacer en cistoscopía. Eso hablé con Jorgito, bueno, le iba a mostrar hoy, pero por razones de fuerza mayor no fui. Es evaluar los músculos del piso de la pelvis, ¿no? Es tan fácil y te puede dar tanto, a las mujeres principalmente, que tienen, tocarle el plano superficial, el plano profundo de los músculos del periné, es tan fácil y podés hacer diagnóstico de patologías, ¿viste? Más de una vez nos ha pasado, y por ahí estoy con ustedes, que la mina viene años y años de búsqueda de qué sé yo, que le dice una cosa y otra, y vos te das cuenta que tiene una hipercontractilidad en los músculos del piso de la pelvis, o hacen tibial posterior, o hacen feedback, o hacen lo que hacen, y la mina mejoran un montón. Bueno. Bueno, gracias Mati y Ersi por estar. ¿Vos, Ersi, querés hacer algún comentario? Sí, primero felicitarlo a Jorge, la verdad que estuvo excelente la charla. Y que me hablen de los criterios de Nantes y de la ICS más de 3 veces en una charla, no sé, yo me emociono más o menos, pero es muy importante que en la residencia vean estas cosas, porque entonces se les va abriendo la cabeza a los posibles diagnósticos. Digamos, salir del criterio de que todo dolor pelviano es una prostatitis ya es un montón. Y entonces acordarse esto, ¿no? Que existe la cistitis intersticial, que están las endometriosis, lo del pudendo, que no mucha gente busca o estudia, y lo de los músculos perineales. Esas 4 cosas me parece que por ahí son las que más tenemos que pensar. Y con respecto a las úlceras de Hanner, acordarse que, o sea, si bien pueden ser lesiones tipo ulcerosas, también puede ser tipo cicatrizal, como una estrella blanquecina rodeada de eritema, como si fuera una cicatriz de una RTU. Pero también esas úlceras que se ven en la cistoscopía pueden ser un carcinoma in situ, entonces no olvidarse de eso también, ¿no? De resecar las lesiones, no solamente de quemarlas. Es muy importante no olvidarse de eso. ¿Y qué más? Después otra cosa, o sea, con respecto a las definiciones de los dolores crónicos, es cierto que se dice que tienen que ser más de 6 meses, eso, digamos, está bien por definición, pero últimamente la ICS hace hincapié en que para decirle crónico no hace falta que sean 6 meses, sino que no sea agudo, por ejemplo, el dolor. O sea, si no llegó a 6 meses, también se le puede decir dolor crónico. Digamos, no ser tan estrictos con la definición. Con el tiempo. Y que nosotros podamos pensar en todas estas posibles causas y ya no que cuando entra una paciente que está sumamente ansiosa, cansada por el dolor, que ya había un montón de especialistas, no como asegurar que simplemente está loca, sino que pensar que realmente hay algo que le está causando ese dolor, y que al menos lo que el urólogo debería hacer es al menos descartar las causas urológicas, digamos. Y después también pensar en los otros compartimentos del piso pelviano para ayudarse a orientar ese diagnóstico, ¿no? Y buscar una causa. Pero nada, básicamente te felicito porque estuvo excelente. Gracias, Ersi. Bueno, muchas gracias a ambos por estar ahí. Mati, cuídate o no, porque no sé si es necesario. Nico Caponi lo mismo.
Y bueno, nada, nos vemos algunos mañana y si no, la semana que viene en la reunión esta. Un abrazo.